Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa número 9 de A Todo Fast. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante a una persona que conozco hace muchos años, que colaboró conmigo supervisando los arreglos de cuerda de mi disco Sin Palabras y que actualmente, además de ser el profesor de conjunto de cámara del Conservatorio Profesional Teresa Berganza, es su vicedirector. Tuve la oportunidad de asistir a los ensayos del concierto que hubo hace unos días en el consulado francés y pues bueno, las opiniones y lo que nos puede contar Nacho, la verdad es que es muy interesante. Agradecer a los conjuntos de cámara que accedieran a la grabación y después de ello tendremos una demo del Dapper Indie de la firma Baleton, distribuido en España por Central Media. Tendremos una nueva clase de pentatonismo en pentatónicas inteligentes. Tendremos como artista a Lara Fabián, una cantante excepcional que imagino que algunos de vosotros conoceréis, pero quienes no lo hayan hecho todavía ya veréis cómo nos va a dejar impasibles. Y para terminar, una entrega nueva de Jaime Summers en nuestra sección Grabando. De momento no vamos a poder seguir contando con Isabel Silva, porque nuestra fisioterapeuta, recordar, especialista en músicos, porque le está yendo muy bien allá en Guadalajara, en México, y está muy ocupada con cursos, terminando un máster, haciendo talleres también, y de momento no puede seguir realizando vídeos. Pero bueno, tengo una sorpresa por ahí que dentro de pocos días estará por aquí y os podré revelar, ¿de acuerdo? Así que pues nada, espero que os guste y muchas gracias. Entrevista en A Todo Fast. Amigas y amigos de A Todo Fast, hoy un lujazo. Hoy tenemos aquí este especial clásico. Es la primera vez que hacemos en el programa, o que hago en el programa, una incursión en el mundo clásico, pero él ya es un viejo conocido. Nos conocemos ya como de hace 11 años ya, nada más. Por lo menos, si no más, ¿no? 11 o 12 añitos ya. Bueno, tengo el lujazo de presentaros a Nacho González, Ignacio González, vicedirector del Teresa Berganza y profesor de los conjuntos de cámara, amigo. Abel, Hemorragia de placer. Muchas gracias, encantado Gracias a ti. de que hayas venido, y para nosotros una experiencia también el que se nos dé cabida en programas que no son exclusivamente de música clásica. Me parece siempre que estamos en un gueto metidos. Y pues que eso no debe ser, tenemos que raritos, aprender unos que somos de otros. raritos, pero igual de raritos que vosotros, algunos más y algunos menos. Bueno, como veis ya empezamos con las tensiones. Bueno, no, igualamos. No. Bueno, lo que me gusta mucho de Nacho, y por eso estoy aquí, es porque él es profesor de conservatorio, pero tiene un enfoque muy moderno, tiene un enfoque muy progresivo en cuanto a que a él le gusta la música. Entonces es clásico. Tenemos una visita inesperada por aquí. Bueno, ha habido una interrupción. Era o poner un pitido muy largo tapando el audio que hemos grabado, entonces he preferido hacer un corte. Como siempre digo, aquí en A Todo Fast hay que divertirse. Bueno, es un momento peculiar. Como decía, Nacho es un músico clásico, pero tiene un enfoque muy progresista. Había dicho antes progresivo. Es decir, de por lo menos de 10 minutos en adelante, ¿no? Por eso está aquí. Sí, le gusta mucho la música, como decía. Entonces, no es solo aprenderse un repertorio, no es aprender una técnica, no es aprender una época, no es aprender historia de música, es aprender música en un concepto muy amplio. Y a estas nuevas generaciones pues les anima, les sugiere pues, música moderna de un montón de estilos, porque bueno, imagino que para ti será súper importante, ya que tú tocas moderno, pues que ellos también abran la mente. Sí, al final muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta la música buena, y música buena hay en todos los estilos. Eso es. De hecho, podría llegar hasta, a lo mejor esto hay que editarlo, porque no lo puedes emitir, pero creo que hay reggaetón bueno. Sabía que íbamos a Vaya día que momento. llevo. Me han llamado abuelo por la mañana y ahora esto por la tarde. No, pero es verdad. Hay gente, por ejemplo, como Calle 13, que es verdad que, bueno, que al final son también muy conocidos,
pero no es tan conocido su formación clásica que tienen, por ejemplo, y cosas que hacen con el reggaetón que no es, evidentemente, el reggaetón puramente comercial. No lo he escuchado, pero es cierto que ellos traen una trayectoria de a lo mejor 20 años haciendo música, si no más. Entonces, la forma del enfoque, aunque solo sea por que sus neuronas sobrevivan, pues tendrán que darle un punto más, ¿no? O algo así. Sí que al final yo siempre les digo a los alumnos que, y no solo con la música, el músico no tiene solo que escuchar música y todo tipo de música, sino formarse artísticamente, leer, ir al teatro, tener experiencias que tengan que ver con el arte más allá de su propio instrumento. Muchas veces el instrumentista escucha de su propio instrumento, cuando realmente lo que viene bien es escuchar de los demás, porque al final todos los instrumentos tienen la posibilidad de imitar a otro o de crecer escuchando a otra formación, a otro instrumento. Esto es, por supuesto, y música moderna, claro que sí. Rock, blues, jazz, el rap, que yo recuerdo a ti, rap, muy rapero. Sí, y sigo de vez en cuando escuchando rap, que dices tú, bueno, es que es una música que se pone ahí como para de fiesta o de... No, o sea, escucharlo, sentarte a escuchar a Public Enemy con tus cascos. Se le cambia la cara, sentados, se pone ahí. Sentados y no, o sea, no tienes por qué estar con unos colegas y es una música de fondo, ¿no? Creo que es una música que también se puede disfrutar de una manera más intelectual, entre comillas, o de una manera un poco más seria, no simplemente como algo que está puesto. Das clase... Ahora estamos intercalando imágenes y he estado en los ensayos de dos conjuntos de cámara. Das clase a gente muy joven, donde creo que es absolutamente esencial para que progrese en el instrumento y en la vida que tengan un profesor, un buen profesor y una buena persona. Yo creo que desde fuera la rigidez que se percibe o que se emana desde los conservatorios y desde la formación clásica puede llegar a ser bastante peligroso con los alumnos tan jóvenes. ¿Cuál es tu experiencia o cómo planteas tú esa enseñanza con músicos que son personas que se están formando? Al final es muy complicado. En un conservatorio normalmente no hay un plan de estudios, digamos un plan prefijado por el centro, sino que normalmente depende del profesor con el que das, tiene una manera de enseñar u otra. Entonces al final cada profesor tenemos una manera de acercarnos a los alumnos. Y yo creo que cuanto mejor profesor eres es cuando más posibilidad tienes tú de modificar ese planteamiento hacia el alumno según el resultado que estás viendo. Yo no puedo cambiar como soy, entonces yo tengo una manera de acercarme a los alumnos, una manera de explicar, pero sí puedo modificarla. Si veo que no funciona con una persona, hay que intentar modificarla porque muchas veces no llegas a ningún sitio. El aspecto rígido y estricto de un conservatorio, el propio nombre ya es como conservatorio, ¿no? Es como algo que hay que guardar, que hay que preservar, que hay que cuidar. Pues no es tanto así. Lo que sí es verdad que es una formación bastante presionante porque se requieren de unas horas de estudio, de unas capacidades, de un querer y poder hacer, de una concentración y de muchísimos años. Entonces al final sí que hay parte de presión, claro que sí. Y esa presión a veces la llevas a un buen sitio y a veces evidentemente tienes que recular porque bueno, son chavales muy jóvenes y yo los cojo ya relativamente maleados. Yo los cojo con 13, 14 años, que es la última etapa para entrar en música de cámara, de 14 a 20 y tantos años, pero claro, esos llevan ya recibiendo este tipo de presión desde los 7, 6, 7, 8 años. Son 14 años en total la carrera de música. Y bueno, hay mucha gente que no termina también por eso, porque ya no tanto por la presión, sino porque requiere de mucho tiempo y cuando empiezas a compatibilizar con el colegio, con el instituto, incluso que hay gente que hace una carrera y el superior de música, pues o te lo montas muy bien y tienes mucha capacidad o al final tienes que elegir. Sí, es una carrera de fondo muy larga y con mucha presión, no solo en música de cámara, que es mi caso, sino en el instrumento, en armonía, en otras asignaturas. Realmente son superhéroes y superheroínas toda la gente que viene al conservatorio. La vicedirección, que yo sepa, la tienes hace no demasiado tiempo, ¿verdad? 2 años. 2 años. ¿Ha cambiado tu prisma de la enseñanza en el conservatorio de ser músico, profesor de un conjunto de cámara, a además ser vicedirector? No, en mi aspecto de clase, no. Lo que ya es un trabajo que venía, entre comillas, haciendo anteriormente, porque yo era el jefe del departamento de música de cámara y conjuntos, entonces al final la labor de vicedirección es promoción artística.
O sea, realmente lo que se hace desde allí es buscar espacios y, como en este caso el Instituto Francés, y un ciclo de conciertos para llevar el trabajo no de mi aula, sino de todo el conservatorio. Pero ya lo había estado haciendo yo antes con mi aula, entonces ya tenía cierta tanto habilidades como conocimiento de este mundo que es el de la gestión cultural y artística. Y no ha cambiado mi manera de trabajar en clase. Lo que hago es pensar todavía más en la necesidad de salir del aula. El año pasado, en plena pandemia, hicimos más de 50 conciertos fuera del centro. ¡Qué barbaridad! Que yo creo que es un récord ya no de un año de pandemia, sino incluso de un año normal. Salir a 50 conciertos en 7-8 meses de año de conservatorio. O sea que por lo menos el año pasado me tomé mi ¿Hiciste gira? Mi puesto como, vamos, como eres un road manager. A tope. Y este año ya llevamos bastantes y bueno, cuanto más mejor. Yo creo que el músico tiene que encontrar su espacio con el público y en el escenario, si no, en casa está bien, pero en casa es para preparar. Ya. He visto antes algunas de las instrucciones que le has dado a algunas de las alumnas. Claro, el tema de estudiar en casa o de estar en clase a estar en un escenario, siempre están los demonios ahí. Y he visto ahí las instrucciones que le ha dado. Insisto otra vez con lo de la edad. En gente tan joven, ¿cómo haces para que se sientan a gusto en un escenario? Porque creo que eso, vamos, con lo que les has estado diciendo, no, relájate, muévete, baila, tal, ahora no hay que pensar, hay que tocar, tal. Creo que ese es un trabajo importantísimo que tienes que hacer como profesor a estas edades. Sí, a estas edades y en todas. Es decir, que eso es algo que causa problemas a mucho tipo de artista, ya no solo de músico, el subir al escenario, enfrentarse con el público y con el propio escenario. Al final, cuando uno sube a un escenario se está mostrando por dentro y eso causa mucho miedo. Y ante el miedo hay mucho tipo de reacción. Y la más típica de reacción es la reacción del conejo, que es me quedo quieto. Me quedo quieto y no me muevo. Y así parece que no estoy. Y esa es la peor que puede tomar un músico, porque un músico, y más un músico como en este caso que has estado viendo, que son gente que sopla, un fagot es como un armario ropero, o sea, no saben ni por dónde cogerlo. Un fagot, si tú no tienes la glotis relajada, el aire bien controlado, tu cuerpo pisando, el instrumento no te funciona. Entonces, hay gente que se sube y no tienes que decirle nada, porque tiene naturalmente esa jeta o esa capacidad o esa seguridad y sube y se crece incluso, y hay gente que tienes que trabajar y hay gente que nunca terminas de trabajar con ellos esa seguridad del escenario. Pero sí es verdad que a veces te funcionan ciertas cosas, ciertos clics, ciertas cosas, ciertas frases que dices a alguien y ha funcionado, pero a lo mejor no te funciona otro día. Es decir, que luego también depende mucho del feedback que está recibiendo la persona que está en el escenario. Si de repente recibe una palabra o un ánimo en una dirección y empieza a salir bien, automáticamente se siente bien y parece que ha sido esa palabra, pero no se sabe exactamente si ese es el clic o simplemente que empieza a funcionar. O la forma de decirlo o lo que fuera ya. En general, en el escenario es el momento en el que hay que intentar pensar lo menos posible. Y eso es lo más difícil, dejar la mente fuera y dejar que el cuerpo, que es sabio, que los músculos que son sabios vayan a donde has trabajado y sepan. Y tú, en cambio, manejes otras cosas. Manejes tu emoción, manejes el mensaje y no tanto estar controlando. El control es el principal enemigo del artista, el excesivo necesidad de control. Porque, como has dicho antes, siempre van a ocurrir cosas, ¿verdad? Siempre. Y yo siempre que toco, siempre me pasa algo. Yo no he salido nunca eso que haya dicho, ha salido perfecto, porque incluso saliendo perfecto es casi peor. Porque seguramente si he salido perfecto es porque no has puesto el 100% de lo que podías haber puesto. Entonces yo cuando salgo a tocar sé que me voy a equivocar y cuando me equivoco me gusta porque me hace de repente sentir la tierra. Es como, cuidado, que aquí está el toro. Míralo, agárrate y entonces normalmente desde ahí suelo empezar a gestionar mejor y a tocar mejor. Hasta que no llega el error, estoy siempre esperando también el error. Claro, es que yo lo hablo muchas veces con mis alumnos, es importante que enseñaras a aprender, hay que enseñarles a darlas, pero a no darlas tan bien. Cómo se gestiona, cómo no hacer un efecto de bola de nieve que te fastidia un pasaje entero porque te quedas ahí atrás pensando en el error, no hay que cortar ahí esa cuerda y seguir adelante, porque eso ya es pasado. Eso depende de ti, que sea un gran error, porque me lo transmitas a la gente o que simplemente sea un detalle que muchas veces la gente ni lo percibe. Así es, y muchas veces el error, como tú estabas diciendo, afecta a lo que viene después. Entonces es como, vale, has fallado una nota, o 4 o 6 en un pasaje,
pero de tu capacidad está en no generar un error de 5 minutos más, pensando en el error que has cometido. Te quedas absolutamente fuera de la interpretación. Eso es muy complicado, pero eso también es tiempo, es que te pase una vez, que te pasen 2, que te pasen 3, que te pasen 100 y que sepas manejarlo. Luego también hay otra, en ese conocimiento de la partitura y de tu instrumento, eso también te da que cuando pasan estas cosas y las manejas y no ha pasado nada grave, te da esa seguridad. Es como, pues no pasa nada, he fallado esto aquí, pero he sabido salir. El problema es cuando empiezan a tener desde pequeño experiencias malas y no las corrigen. Claro. Como un día me he quedado en blanco y no he sabido seguir. Eso es un punto ya de inflexión. Pero es que al día siguiente me pasó lo mismo o me pasó otra cosa y no tal. Entonces, como enganche desde pequeños 4, 5, 6 momentos malos en escenario, eso es muy difícil de recuperar. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Es que normalmente el profesor, ya no solo en el clásico, sino en cualquier disciplina, no está donde está por tener una psicología emocional adecuada, sino por tener un título y por haber demostrado unas aptitudes de conocimiento y de ejecución y destreza con el instrumento. Pero claro, no se hace un examen psicológico a ese profesor que va a marcar la vida profesional de muchos niños y no tan niños. No solo psicológico, sino pedagógico. Es decir, en las pruebas de selección de conservatorios, en las oposiciones, no hay una prueba pedagógica, de actitud pedagógica. Hay una prueba, un examen teórico de temas, hay una ejecución donde se valora casi el 80% de la prueba, cómo tocas el instrumento, y luego hay una clase teórica, hay una programación didáctica, que además no tiene nada que ver con la realidad de un conservatorio. Son cosas de estas de papeleos, de LOXES, de LOTES, de LOMCES, de PONCES. Es un gran agujero en el sistema pedagógico, la verdad es que no funciona, porque de hecho conocemos, y tú conocerás muchísimos casos de gente que nada más acabar la carrera del conservatorio lo deja, vende el instrumento y lo deja. Ahí es que hay un error en el sistema, está claro. Pero lo que pasa es que en el moderno, en el clásico, es más tangible porque, claro, hay una progresión, hay una evaluación y hay otro concepto que en el moderno que entras, vas, sales. Yo creo que últimamente cada vez hay menos abandonos por ese tipo de situación, es decir, por presión o por una mala gestión de lo que es la educación musical. Yo creo que la mayoría, por lo menos ahora, de los abandonos son abandonos naturales. Es decir, al final se pierde el interés. No solo pierde el interés, sino que al final es algo muy de élite, es como un deportista de élite. Entonces, ¿cuántos niños empiezan a jugar al fútbol y cuántos llegan a ser futbolistas? Pues seguramente un porcentaje muy pequeño. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, tenemos una gran masa que entra en las escuelas de música, una menor masa, pero grande también, que entra en un conservatorio. Pero nosotros tenemos 600, 700, 800 alumnos al año en mi conservatorio. Y de esos, a lo mejor, el 10% pasa a superior, y de los que han entrado en superior, a lo mejor el 20 o el 30 o 40% termina en superior, y de esos a lo mejor el 10 o el 20 son músicos profesionales. Es decir, que al final hay un embudo importante, porque tampoco hay hueco para Claro, para ¿qué opciones profesionales tiene un músico clásico hoy en día? Pues yo en general a los músicos les digo que no conozco a ningún músico que no se gane la vida. Es decir, no sé si me estoy equivocando al decirles eso. Pero al final, mi experiencia, tanto personal como de la gente que me rodea, es que un buen músico, un teclista, un bajista, un guitarrista, al final siempre, ya sea clases particulares, ya sea en una banda, ya sea en una orquesta, ya sea en unas bodas y comuniones, es decir, lo básico un músico siempre lo tiene. Y en cambio creo que hay profesiones que no te aseguran ni siquiera eso mínimo. Es decir, creo que un músico siempre se puede ganar la vida. Y luego las salidas profesionales de un músico de música clásica pues son muchas, son tanto por la docencia como por el trabajo en orquestas, en grupos de cámara, en festivales, como músicos, digamos, que trabajan para otros, pianistas, por ejemplo, pianistas acompañantes, para pruebas, para concursos. Es decir, hay uno siempre tiene que mirar no solo la meta final, ¿no? Esa meta que te venden de pequeño, de concertista, pues lo mismo que hablábamos antes. Llega uno de 1000 a ser concertista internacional y a ser solista de violín. El 90% de los violinistas que terminan, trabajan en una orquesta. Pero que bueno, que es un trabajo bonito, que no es como, es que no estoy frustrado porque estoy con la orquesta. Es que qué maravilla. No todo el mundo quiere ser primer violín y concertino. No todo el mundo quiere. Sí, pero se idolatra mucho. Sí, no, y se enseña eso. Es como que esa es la meta, ¿no? Al entrar, al principio te ponen que la meta es que seas la prima donna del. Pues, pero no, es que al revés. Tendríamos que decir, no.
enseñar a todo el mundo desde el principio cuál es el abanico para que luego quieran cada uno Claro. encajar su pieza. ¿Hacéis grabaciones en estudio con los alumnos? No hacemos grabaciones como tal, o sea, como proyecto de grabación, pero sí grabamos muchas veces y se graba profesionalmente. El año pasado grabamos conciertos en el Auditorio Nacional, tenemos todos los años varios conciertos al final de curso y se graban profesionalmente y se editan y se masterizan. Y alguna vez pues hemos ido a la radio o se ha hecho un programa. Yo ahora lo hago menos. También estoy notando una diferencia con las generaciones anteriores y conmigo. Es decir, las nuevas generaciones me están costando más. A lo mejor también porque estoy haciendo más mayor y ya no paso tanto tiempo con ellos y no tengo tanto tiempo para dedicarles. Pero antes, que hacía mucho más música con ellos, hacíamos tangos, hacíamos jazz, hacíamos pop, hacíamos de todo, pues íbamos de repente a un sitio y por supuesto grabábamos o pedíamos que nos hicieran una maqueta o una grabación para luego distribuirla. Pero en el conservatorio como tal no hay. Hay asignatura de informática musical en el que se trabajan aspectos de grabación y de acústica y de otras cosas, pero... ¿Y tenéis alguna asignatura o algún programa o como optativa o que se contemple dentro de la docencia la incursión del moderno? Sí, ahí, claro. En los conservatorios hay ahora plan moderno. No. Dentro del programa clásico, si hay alguna pequeña ¿Dentro entrada. del programa clásico? Sí. Sí, claro. Entre comillas. Dentro del programa clásico, por ejemplo, hay una asignatura optativa que es Big Band, en la que todo el mundo puede acceder. Yo, por ejemplo, tuve una optativa que era música pop hace años. ¿Y qué hacíamos? Pues un taller de música pop. Se apuntaba todo el mundo que quería A eso me refería, y hacíamos arreglos de Depeche Mode, de no sé cuál, con lo que haya, con una marimba, un no sé qué, y luego salíamos y nos tocábamos por ahí. Eso. Sí, hay cosas, pero a nivel un poco más residual. O sea, realmente no hay materias fuera del clásico, por lo general, no sé que sean eso, optativas o cosas ya al final de la etapa de profesional. Bueno, luego a cámara apagada te tiraré un guante. Hombre, pues claro que sí, bienvenido. Nosotros además hacemos semana cultural, hacemos masterclasses, hacemos cosas y siempre están bienvenidas, ¿no? Porque además, bueno, yo siempre he sido un defensor de estas cosas y me he llevado más de una mirada rara y alguna... Bueno, pero los hay, pero que dentro del conservatorio es como dentro del mundo, es decir, te vas a encontrar de todo. Y los hay súper rockeros y los hay súper punks dentro de... Tengo un compañero del conservatorio que es... O sea, que lo ves y es como, este hombre es un punk y tatuado hasta las orejas y luego tienes los otros, los que... Las miradas raras tomando el café, ¿verdad? Mirándote así en lo de profesor. No, pero que lo notas. notas. Está el moderno ahí. Notas que de repente pues, se te ocurre hacer una asignatura como el pop esta y gente como, qué mamarracho, ¿no? Qué mamarracho. Pero luego miras un poquito detrás y ves que... Que tiene las caras locas, ¿no? No, que no hay, que a lo mejor tampoco detrás hay nada, es decir, que tampoco está defendiendo algo que exista, es decir, que es gente también que a lo mejor no tiene nada que defender. Ya. Es que a lo mejor tampoco merece la pena preocuparse por la gente que... Hay mucho talibán, esto es una cosa que hablamos hace años. Yo te decía que en la música es donde más talibanes hay. Es decir, es donde más se defiende, es como yo soy heavy, lo demás es una mierda, yo soy no sé cuál, lo demás no, yo soy clásica, yo no escucho reggaetón, no, yo solo escucho trap, lo demás. Y dentro de la música, curiosamente, hay muchos... ¿En qué arte se dice? ¿Tú que eres de Goya o de Velázquez? No suele así, pero aquí es como tú eres de los Beatles o de los Rolling, tú eres de Blur o de Oasis. O sea, es como que te obligan a tomar partido por un tipo, polaridad, sí. Un tipo de música. Música buena, hay música buena y música mala. Y si tengo que elegir, me quedo con los Beatles, ya te lo digo. Lo siento. Bueno, ahora se lo digo, los que me conocéis. ahora se lo cuento. Bueno, Nacho, me ha parecido interesantísimo y estoy seguro que a la gente que vea el programa también. Porque hay mucho de interesante en lo que ha dicho y la verdad es que yo creo que esta entrevista es para vérsela por lo menos un par de veces. Porque además estás en activo y yo lo sé porque nos conocemos hace muchos años y lo hemos hablado muchas veces, que lo que estás hablando aquí lo pones en práctica y además viéndole trabajar se le ve que es una persona fresca y que interactúa y te comunicas muy bien con tus chicos. Así que nada, por cierto, ¿qué vais a tocar hoy? Pues hoy es un concierto en el Instituto Francés. Vamos a tocar Beethoven, un pianista toca Beethoven, se toca también Bozza, que es un compositor francés,
una sonatina del siglo XX. Y luego hay 2 grupos de música de cámara, que son mis grupos de música de cámara, que tocan 2 compositores relativamente desconocidos, Laliet y Walkiers, que son 2 compositores románticos de música de salón del siglo XIX. Y es un trabajo que llevamos haciendo un trimestre y hoy es el día de la puesta de largo, claro. Sí, de bailar y de moverse y de no pensar, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer enorme. Un placer el mío, haber pasado una tarde contigo. Hasta pronto. Demostración de producto. A todo fas.
Vamos a clase en A Todo Fax. Pensando en vertical, forma modal de pensar, a mí es una de las más divertidas. A mí me gusta mucho más que la tonal, obviamente hay que saber cuándo hay que elegir cada una, pero es muy divertido el enfoque modal porque vamos a poder pensar de una forma más libre. Sí es cierto que vamos a manejar mucha más información y es más complejo, pero el resultado va a ser realmente interesante. Antes, cuando trabajábamos la forma tonal, pensábamos siempre en un grado 1 y teníamos ciertas limitaciones, por así decirlo. No por ello se conseguían resultados peores, ni muchísimo menos. La música es inmensamente amplia y se pueden hacer cosas maravillosas. Normalmente el límite está en uno mismo, no en la música, por así decirlo.
Pero siempre estábamos pendientes, o siempre teníamos que estar, o tenemos, o tendremos que estar pendientes de ese 1 y del resto de los grados relacionados con ese 1. Y mantener esa organización durante ese tema o esa parte del tema o la composición. Ahora, al pensar la forma modal, va a ser mucho más libre, más arriesgado también, hay que tener criterio y hay que practicarlo mucho para poder desarrollar un buen lenguaje. Pero lo que vamos a pensar básicamente con el concepto modal es en la información que nos está dando la armonía en un momento dado, en un compás o en una serie de compases. Pero vamos a pensar en la armonía. Por ejemplo, si tenemos un Sol Max 7, vamos a pensar que la información que nos está dando es el 1, el 3, el 5 y la séptima mayor. No nos está hablando del resto de grados. Obviamente lo primero que pensamos es que es un grado jónico o que es un grado lidio con esa cuarta sostenida, pero no nos están dando esa información. Entonces está ya en nuestra mano qué herramientas aplicar y cómo interpretarlo. Esto puede parecer más o menos fácil porque tenemos dos opciones. Lo complicado entra cuando empezamos a pensar a distancia. Es decir, el trabajo primero de todo esto es un trabajo vertical, de escala acorde, bien, pero ahora lo que tenemos que pensar es que si tenemos un grado 1, después de ese 1 está el 2, y está el 3, y por detrás está el 7, el 6, etc. ¿Ok? Desarrollamos o extendemos toda esa alfombra, por decir, en ambos sentidos. Pero tenemos que hacer lo mismo con esa posibilidad de que ese grado sea un cuarto, es decir, por delante tendrá un 5, 6, 7, 1, y por detrás 3, 2, 1, 7, 6, etc. Entonces trabajamos con dos tonalidades al mismo tiempo. Y lo que es realmente interesante y rico es pensar a distancia. Cuando ya se va adquiriendo cierta práctica, lo que tenemos que hacer es irnos alejando de ese acorde, para no estar repitiendo, por así decirlo, o doblando las mismas notas que se están produciendo en la armonía, sino alejarnos, para añadir nuevas tensiones y nuevos colores a esa armonía que está sonando. A medida que usamos más posibilidades para cada acorde, tenemos que ser más cuidadosos con las notas de resolución y cómo dirigimos nuestras frases. El hecho de intencionar o de atacar para reposar una nota de modo deliberado va a asegurarnos en gran medida el éxito, por así decirlo, de ese fraseo. Empezar a meter muchas ideas sin saber hacia dónde las vamos a llevar va a hacer que nuestra frase sea un caos y que se noten esas dudas y esa inseguridad a la hora de frasear. Por lo tanto, poco a poco. ¿Qué pasa con el cuarto grado en pentatonismo? Bueno, pues la verdad es que antes, bajo el concepto tonal, veíamos que al quitar ese cuarto grado y ese séptimo grado por estar a medio tono, en este caso el cuarto del anterior, del tercero, y el séptimo del siguiente, del primero, pues nos quedábamos con dos huecos. El cuarto grado y el séptimo no llevaban pentatónicas, no desarrollábamos ni aplicábamos ningún tipo de pentatónica sobre esos dos grados. Ahora bien, en el concepto modal la cosa cambia. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ya hemos visto, vamos a hacer caso, por decirlo de alguna manera, a la información que nos está dando el acorde. Si tenemos un cuarto grado, cuyo perfil sería tónica, primera, tercera mayor, quinta y séptima mayor, nadie nos está hablando ni de la cuarta, ni de la segunda, ni de la sexta. Entonces tenemos 4 grados. Pues entonces lo que vamos a decir es qué pentatónicas podemos compatibilizar en base a esos grados, es decir, perfil con perfil, y ver si algo choca. Y si no choca, pues podemos compatibilizar esa pentatónica. Claro, con este concepto se abren muchísimas posibilidades a base de comparar perfil, a ver si encaja uno con el otro. Y de hecho luego vamos a profundizar bastante. Como arranque, por así decirlo, como establecer un punto de partida para que vosotros también podáis por vuestra cuenta investigarlo, voy a aplicarlo con una escala. Por ejemplo, la primera de todas, la pentatónica mayor. ¿Qué perfil tiene la pentatónica mayor? Primera, segunda, tercera, quinta y sexta. Ahora, la pregunta será, ¿es compatible este perfil pentatónico de la pentatónica mayor con el acorde, con ese 1, 3, 5 y séptima mayor? Lógicamente sí. Que la pentatónica lleve una sexta y que el acorde no la esté dando, no implica ninguna dificultad ni ningún problema de cara a compatibilizar esta escala con este acorde. De hecho, ahora vamos a ver lo bien que suena sobre un cuarto grado.
Como habéis podido comprobar, el resultado es muy interesante. Y claro que podríamos compatibilizarle más escalas todavía. Basta con ver los perfiles de cada una de las pentatónicas que hemos visto antes con el perfil del acorde. Entonces, lo interesante no va a ser probar únicamente esa escala que podemos o no meter con ese acorde, sino dentro del contexto del tema o del backing track, porque va a aportar un color nuevo y ahí va a estar lo realmente estimulante y lo interesante. Ese color de esa escala que estamos usando con otro grado, pero que a su vez lo metemos con el cuarto grado. Ese concepto modal vamos a aplicarlo ahora y vamos a hablar de los acordes menores. Un grado menor 7 puede ser 2, 3 o 6. El frigio siempre es más delicado, y aunque no hagamos sonar su bemol 2 de un modo protagonista en la misma digitación del acorde, si tocamos más opciones pentatónicas sobre los grados que surgen al interpretar el menor 7 que nos encontremos como un tercero menor 7 frigio, aparecerán posibles disonancias un tanto incómodas. En este caso he elegido el si menor 7 como posible acorde menor 7. Vemos que puede ser dórico, frigio o eólico. Para hacer una pequeña situación dentro de un contexto tonal, aunque luego volvamos a centrarnos en el modal, para que sea más comprensible este primero, vamos a ver que en el caso dórico ese si menor pertenecería a la tonalidad de la. En el caso de ser un si menor 7 frigio, pertenecería a la tonalidad de sol. Y en el caso de ser un si menor 7 eólico, estaríamos hablando de la tonalidad de re. Bien, ahora vamos a ver las herramientas generales más comunes. Las herramientas generales más comunes a usar en este caso serían el arpegio menor, con primera, tercera menor y quinta, el arpegio menor 7, que incorporaría la séptima menor, escala dórica, en caso de pensarlo como un segundo grado, cuyo perfil sería tónica, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta y séptima menor. Escala frigia, si lo consideramos como un tercer grado, cuidado con este grado, recordar, tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta, quinta, sexta menor y séptima menor. Escala eólica, de considerarlo como un sexto grado, sería primera, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta menor o séptima menor. Escala menor melódica sería primera, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta mayor y séptima mayor. Pentatónica mayor menor de séptima o pentatónica dórica, tónica, segunda, cuarta, quinta, séptima menor. Pentatónica alterada, recordar, en el caso de este grado frigio hablamos de enarmonizar el grado bemol 3 por un sostenido 2 y bemol 6 por un sostenido 5, por lo tanto tendríamos tónica, sostenido 2, cuarta, sostenido 5, bemol 7. Pentatónica mayor menor de sexta o mixolidia, tónica, segunda, cuarta, quinta y sexta. Y pentatónica menor eólica, tónica, bemol 3 o tercera menor, cuarta, quinta, bemol 7 o séptima menor. Si colocamos todos los grados que se ven involucrados en estas herramientas a modo de suma, de menor a mayor, por así decirlo, tendríamos, cuidado con esto, ¿de acuerdo? Y con las peligrosas interpretaciones de esto que voy a decir, podríamos tocar primera o tónica, bemol 2, segunda mayor, bemol 3 o sostenido 2, cuarta justa, quinta justa, bemol 6 o sostenido 5, sexta mayor, séptima menor y séptima mayor. Artista de la semana en A Todo Fas. Lara Fabián, nacida como Lara Crocaert en Etterbeek, en Bélgica, el 9 de enero de 1970, es una cantante belga nacionalizada canadiense en 1994 y fue en ese mismo año cuando comenzó su carrera artística en Quebec. Canta en francés, italiano, español, ruso, inglés, portugués y también en alemán. Ha vendido hasta la fecha más de 12 millones de copias a nivel mundial, lo que la convierte en la artista femenina belga con mayores ventas de todos los tiempos. A los 18 años, en 1988, quedó en cuarta posición en el Festival de Eurovisión de ese mismo año, que ganó Céline Dion. En 1991 lanza su primer álbum, homónimo, del que vendería 100.000 copias. Fue disco de oro en 1993 y de platino en 1994. Su segundo álbum, Carpe Diem, fue casi triple disco de platino.
y en el año 96 puso la voz al personaje Esmeralda de la película de Disney El jorobado de Notre Dame. En 1997 firma con el sello Polydor y su primer disco con este sello se tituló Pure, que fue platino en 2 semanas. En el año 2000 firmó con Sony y sacó su primer disco en inglés. En 2004 sacó su segundo álbum en este idioma y en 2009 su quinto en francés, seguido de la versión en inglés. Tiene 15 discos de estudio y 4 de directo. El tema de hoy es Je suis malade y es el quinto corte perteneciente a su segundo disco Carpe Diem, publicado en el 94. Resaltar una actuación del año 2003 donde la hace acompañada de un pianista hasta la última parte del tema, donde se queda cantando a capela. No he visto nunca una interpretación tan increíble, tan creíble al mismo tiempo y tan tremenda. Muchas gracias a Reque, José María Requena Camacho, cantante que estará dentro de poco en el programa, que me descubrió ya hace años a esta tremenda artista. Espero que os haya gustado. Grabando en A Todo Flash. Hola amigos, bienvenidos a la segunda sección de Logic de Grabando. Nos habíamos quedado con la parte del inspector del canal y del máster. Bueno, solo comentar, como veis, son ajustes duplicados iguales, ¿vale? El ajuste de los presets antiguos, el compresor, el ecualizador, de si queremos que la pista sea mono estéreo, los efectos de audio, es que es todo igual, ¿vale? Lo único que en vez de afectar a la pista que tenemos seleccionada, afecta al estéreo output. El paneo, incluso podemos meterlo en un grupo, las opciones de lectura, de automatización, volumen. Solo hay un botón extra, que es el de bounce, que es cuando apretamos aquí, clic, aparecen las opciones para exportar los archivos de audio. Bueno, seguimos por aquí arriba, nos movemos hacia la derecha, hemos visto ya todo este menú de aquí, nos movemos hacia la derecha. Estos son los Smart Controls. Los Smart Controls es cuando nosotros tenemos aquí puestos, funcionan también solo para plugins de Logic. Cuando nosotros tenemos abiertos plugins de Logic y apretamos los Smart Controls, veis que aparecen controles del compresor, que es lo primero que tenemos ahora mismo. Si abrimos el menú del compresor, veis que hemos sacrificado. Voy a hacer un poco más pequeño. Veis que sacrificamos, por ejemplo, el visualizador no, hay controles que no tenemos, pero que según modificamos aquí, también se modifican en el visor, ¿vale? Es muy interesante. ¿Veis? Mira, en este caso es curioso porque el threshold funciona al revés, la visualización va en el sentido contrario. Qué curioso. La ganancia, el make-up, bueno, un montón de cosas. Prácticamente todo es configurable desde aquí, quitando algunas pequeñas cosas. Y en el ecualizador pues lo mismo, ya hemos visto cómo era antes y esto es una réplica de, si os fijáis aquí, lo que yo voy tocando aquí pues se va replicando allí. Bueno, como veis, cuando lo abro, como tengo solo abierto un compresor, aparece un compresor, un ecualizador, aparece esto aquí. Vamos a intentar abrirlo para verlo. ¿Veis? Cuando yo voy cambiando aquí los parámetros, pues cambian también en la ventana del compresor. Mirad qué curioso que en este caso la perilla de threshold, el potenciómetro de threshold, funciona al revés en uno que en otro. Pero bueno, como veis, están casi todos los parámetros. Hay algunos que perdemos, pero bueno, prácticamente todo se puede controlar, todo lo más práctico del día a día se puede controlar desde aquí. Y en el ecualizador pasa un poco igual. He pintado ya algo, pero si os fijáis, a poco que yo edito aquí, ¿vale? Pues todo lo que yo pinto y modifico se recrea en la mini visualización que tenemos aquí, y al abrir el plugin, pues está igual, ¿vale? Realmente es como una especie de réplica del uno del otro. Y esto es como para tener un acceso rápido, igual que teníamos este acceso rápido, pues esto es otro acceso rápido. Este es el botón del mezclador, que si os fijáis, yo es que siempre lo hablo como marca ahí con la X, ¿vale? Nunca aprieto aquí, pero bueno, otro acceso rápido más. Y esto es un acceso rápido a la ventana, al editor de audio, ¿vale? Que esto, si os fijáis bien, mirad por ejemplo esta marca de aquí,
es esta de aquí, o sea, este archivo es este archivo. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí podemos cortar, veis, y que si yo hago cortes, pues se hacen cortes también en la ventana aquí arriba. Lo que pasa es que esto es, veis que pone pista, archivo y tempo inteligente. Bueno, pues esto es como para tratar el audio del archivo o lo que hay en la pista. Yo lo utilizo sobre todo para tratar lo que hay en los archivos de audio, porque la pista me gusta trabajarla desde aquí, desde la propia ventana. No me gusta entrar a otro submenú para trabajar la pista de la... No sé, es como redundante y cuando estamos trabajando en audio nos gusta ir al turrón. Entonces toda la información redundante me la intento quitar de en medio. Así que lo trabajo, todas las ediciones, los cortes, los movimientos, los copia-pega, los suelo hacer desde aquí mismo. Bueno, pasamos a la parte central, que es nuestra ventana de transporte. Esto es, en primer lugar tenemos, pues bueno, un visor en el que se pueden ver opciones de play, stop, rec, ¿vale? Si le damos al rec empezará a grabar, debería empezar a grabar. Sí, de hecho está empezando a grabar mi voz. Un poquito, lo que pasa es que como es estéreo, ¿veis? Pues ha grabado solo por un canal, que es por el que está entrando, por el 11, si no me equivoco. Eso es, que es por donde debería estar entrando el micro ahora mismo. Vamos a eliminarlo. Play stop, fast forward y rewind, que esto va de compás a compás, como podéis ver. Y en un momento dado, en una vuelta al inicio, vuelta al 1, ¿vale? Que es parecido al stop. Mira, ves aquí estas opciones, como podéis ver, se pueden medio configurar algunas de ellas, ¿vale? Manteniendo pulsado, si fijáis, al poner el ratón encima del botón hay una pequeña flecha y algunas de ellas se pueden configurar. Luego está el botón de ciclo. Luego os voy a contar una cosa muy interesante sobre el ciclo inteligente. Sobre el ciclo, para un pequeño truco. Luego tenemos el visor del proyecto, que esto, la verdad, lo que marca es, sobre todo lo interesante es que marca la posición del compás del cabezal de reproducción, la velocidad, el tempo del proyecto, y todas las gestiones de tempo se hacen desde aquí. La armadura, ¿vale? Si yo de repente digo, uy, esto está, quiero ponerlo, no es 120, es 136, y esto no es 4x4, aquí es 4x4, pero luego aquí pasa a 3x4, pues lo marco desde aquí, ¿veis? Aparece una pequeña indicación, pero luego vuelve a pasar a 4x4, ¿vale? Esto queda ahí reflejado. Entonces, bueno, en realidad todo esto es bastante interesante porque es como muy inmediato y fácil de hacer, ¿vale? Desde aquí es bastante sencillo. Luego también podemos establecer la tonalidad de la canción. A mí esto no me sirve de mucho, pero bueno, pues ahí está. Y por último, lo que es un dato interesante es que, a ver si os fijáis que cambia la pantalla. Ahí. Veis que aquí aparece un circulito azul. Esto es lo que está indicando, es que está entrando MIDI. Yo estoy apretando una tecla en mi teclado MIDI, y entonces lo que hace es que marca cuando está entrando MIDI. Otra función interesante es que si yo aprieto varias teclas, en cuanto yo formo un acorde, pone ahí el acorde que es, ¿vale? Y esto es guay porque de repente, oye, mira, pues he puesto un acorde, que voicing más chulo, y no sé cuál es. Pues de repente te indica que estás tocando, ¿no? Es bastante interesante. Con los acordes más chulos no siempre acierta, porque claro, al final él no sabe la intención musical ni melódica que tenemos, pero bueno, es un buen punto de partida. Ahora vamos a volver sobre este menú porque hay un pequeño menú que desplegarlo aquí, pero quiero terminar esto. Esto es para grabar. Mirad, esto es para sobreescribir el audio. Logic, por defecto, cuando tú grabas audio, lo que hace es que crea una alternativa. Ocurre esto, ¿vale? Hace como una tomas para luego poder elegir. A mí el sistema este de tomas, en concreto el que tiene el Logic, no me gusta, y entonces lo que hago es que sobreescribo el archivo, y así que cuando yo le doy a grabar, ¿vale? Lo que pasa es que sobreescribe encima, y debajo, en el que ya estaba grabado, la información, o sea, no es una grabación destructiva. Entonces yo puedo ajustar hasta dónde quiero lo que he grabado, ¿vale? Desde dónde y hasta dónde.
Entonces siempre grabo un poquito antes y un poquito después. ¿Veis aquí esto que es lo que acabo de grabar? Aunque tenga este poquito solo, yo desde aquí sigo teniendo lo de antes. Entonces para mí esto es más práctico y la verdad es que la grabación por tomas de Logic la utilizo muy poco. Entonces para mí esto siempre está activado. Activar y desactivar afinador. Creo que este es el bloqueo del botón de solo, eso es para poner en solo lo que tengamos seleccionado, la cuenta atrás y el metrónomo, que en este caso está activado. Bueno, que en este caso ni siquiera está a tempo, ¿vale? Pero veis, con la tecla C es lo que activa el clic y desactiva. Entonces, bueno, es un recurso que siempre hay que tener a mano. Lo que os quería contar de este menú que se despliega aquí es que esta ventana del transporte es configurable, ¿vale? Si veis aquí, tiempos y proyecto, pues en vez de aparecer en esta versión reducida, pues aparece una versión un poco más avanzada. Aquí siguen marcando los acordes, los tiempos se ven mejor, están más detallados. Tiempo y tiempos, no aparece información sobre los acordes, ni sobre la tonalidad, sobre la armadura, solo aparece los tiempos y el tiempo en minutaje, que para trabajar en audiovisual esto es una versión un poco más ampliada, está bastante bien. Los tiempos solo el tiempo y el personalizado. Yo este es el menú que utilizo, ¿vale? Esta es la manera que yo tengo de trabajar, en la que viene un poquito más específico, aparece el minutaje, el código SMPTE, nunca sé decirlo, la posición actual del cursor, el inicio y el fin del ciclo, de la región de ciclo, ¿vale? Veis que cuando se activa se ilumina, la velocidad que hemos querido poner a nuestro proyecto, que ya se puede modificar con centésimas. Esto de conserva tempo ya veremos qué es, la armadura, y luego mirad, ya, esto para mí es interesante. Si tuviéramos una pista MIDI, aquí por ejemplo cualquiera, y creáramos una región, y nos vamos al editor, esto de 16 lo que hace es que si os fijáis en la rejilla de aquí abajo donde está el piano, ¿vale? Aquí, si yo la reduzco, veis que se hace mucho más grandes. 4 es negras, es como una subdivisión, como quarter note, eighth note, todo esto. Estos serían negras con swing, corcheas, doceavas, semicorcheas, ¿vale? Es como la subdivisión del grid de aquí abajo. Esto es muy interesante y esto se maneja desde aquí. En Pro Tools también se maneja desde un parámetro que está aquí en la barra superior. Y ahora sí que sí, también a nivel de MIDI, pues vamos a borrar esta pista. A nivel de MIDI vemos la entrada y la salida, es decir, si nuestro ordenador está mandando MIDI a otro dispositivo, también aparecería aquí. Y también aparecería cuando clicamos, se reinicia, digamos, como la lectura. Y aquí también aparece, ves, te dice ya no solo la nota, sino te dice que es una nota, qué nota, o sea que en este caso yo estoy tocando justo F2, y la intensidad, ¿vale? Como veis a 2, si tocas más flojito, o sea, ya la información es bastante completa. En cuanto tocas más de 2 notas, ya no te da tantos parámetros, pero bueno, para tocar en un momento dado líneas solistas, pues te puedes hacer una idea de lo que estás tocando. Y luego hay para mí una cosa imprescindible, que es la carga de CPU cuando estás, ¿veis? Ahí está, no quiero interrumpir, ahí está leyendo que el disco duro está un poquito cargado porque está leyendo un archivo, y la carga de la CPU, que para leer un archivo de audio es nada. Entonces ahí te dice que el disco duro está trabajando y que la CPU también. Cuando estas barras se acercan al límite, ¿vale? Al final de la rayita, significa que el ordenador es más propenso a saltar y a que vuestra sesión salte. Que si estáis en un momento de mezcla, pues no pasa nada, porque configurando dos cositas es probable que consigáis reducir carga de CPU. Pero si estáis en un momento grabando, pues a lo mejor con el ordenador muy al límite, pues a lo mejor os arruina la toma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Y nada, hasta aquí la segunda lección. Mañana seguiremos con, bueno, el volumen maestro ya hemos visto que está linkeado al otro, con este menú de aquí de la derecha y con el grueso de la ventana de Arrange, ¿vale? Los tipos de pistas que hay y estos menús de aquí arriba, y ya iremos terminando y estaremos medio preparados para empezar a grabar audio, grabar MIDI, cargar instrumentos y bueno, empezar a trabajar. Espero que os haya gustado y que tengáis buena semana.